¿Sabías que Arbitrum ha logrado mantenerse en el top del TLV superando a importantes blockchains como Tron y Binance Smart Chain? En el video de hoy exploraremos a fondo Arbitrum, una solución de capa 2 diseñada para optimizar los contratos inteligentes en la red de Ethereum. Descubriremos cómo Arbitrum aumenta la velocidad, mejora la escalabilidad y agrega funciones de privacidad, liberando así una gran carga computacional en la blockchain. Además, analizaremos el token de gobernanza ARB y su potencial en el próximo mercado alcista. ¿Por qué Arbitrum se destaca en el competitivo mundo de las finanzas descentralizadas? Acompáñenos mientras desentrañamos el fascinante mundo de Arbitrum. Pero antes de sumergirnos, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir para más contenido como este. Comencemos. Arbitrum es una solución de capa 2 diseñada para mejorar las capacidades de los contratos inteligentes de Ethereum. Arbitrum aumenta la velocidad y la escalabilidad, y también agrega funciones de privacidad adicionales a la red. Este proceso ayuda a liberar la mayor parte de la carga computacional de Ethereum. Arbitrum fue creado por Off-Chain Labs. El cofundador y jefe científico se llama Edward Felten, quien lleva investigando la tecnología Rollup desde el año 2014, en un entorno totalmente académico. Como mencionaba anteriormente, Arbitrum es una capa 2. Eso significa que gran parte del procesamiento de las transacciones se completa en la segunda capa y los resultados se registran en la cadena principal, o capa 1. Esto mejora drásticamente la velocidad y la eficiencia en la cadena de bloques. La unión de estas dos capas genera un beneficio mutuo, ya que se complementan. Arbitrum es una tecnología conocida como Optimistic Rollup o acumulación optimista. La cadena de Arbitrum se ejecuta como un submódulo de Ethereum y la combinación de las capas es la característica clave de Arbitrum. Entra en juego la parte del rollup o la acumulación, donde los datos de las transacciones se publican directamente en Ethereum. Arbitrum tiene nodos que pueden optar por participar en la cadena. Los nodos de validación observan el estado de la cadena, y los nodos completos ayudan a agregar transiciones hacia la capa 1. La plataforma tiene su propia máquina virtual personalizada llamada Arbitrum Virtual Machine, el entorno de ejecución de los contratos inteligentes de Arbitrum. ¿Por qué Arbitrum es económico? Arbitrum tiene mecanismos que resultan en costos de transacción más bajos. Las transacciones se envían a la capa 1 en lotes, lo que reduce los costos. Además, los datos de las transacciones se comprimen y descomprimen al entrar en la capa 2, minimizando los costos. Arbitrum se enfocó en la compatibilidad con Ethereum, lo que permite a los usuarios utilizarlo de todas las billeteras DeFi de Ethereum. Los desarrolladores pueden crear e implementar contratos inteligentes con las bibliotecas y herramientas de Ethereum sin problemas. Actualmente, Arbitrum tiene dos cadenas, Arbitrum One y Nova. Arbitrum One y Nova funcionan con Nitro, una arquitectura acumulativa de próxima generación que ofrece un rendimiento 7 veces mayor que Ethereum y tarifas más bajas sin sacrificar la seguridad. Los desarrolladores pueden elegir la cadena que mejor se adapta a sus proyectos. La cadena usada en billeteras, finanzas descentralizadas e intercambios es Arbitrum One. Algo que quizás no sepas es que, a diferencia de la mayoría de los proyectos cripto, Arbitrum no lanzó un token al principio, centrándose en el desarrollo tecnológico. En 2023 realizaron la distribución del token de gobernanza ARB a través de un airdrop. Dinos en los comentarios, ¿fuiste de los afortunados que aprovechó este airdrop? Ahora veamos a profundidad el potencial de ARB en el próximo mercado alcista. Pero antes, te pido que si disfrutas del video, nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. ¿Por qué veo un buen futuro para Arbitrum? Pues porque considero que es una de las monedas con más potencial actualmente en todo el mercado. Veamos algunas estadísticas para entender a qué me refiero. Si nos dirigimos a DeFi Llama, una plataforma para ver estadísticas sobre blockchains, podemos observar el ranking TVL, o por sus siglas, Total Valor Bloqueado. Este indicador nos permite conocer la utilización y el interés que tiene una blockchain, es decir, cuánto capital está moviendo de forma descentralizada a través de aplicaciones de finanzas descentralizadas en esa blockchain. En el ranking encontramos a Arbitrum en la cuarta posición, superando a importantes blockchains de finanzas descentralizadas como Tron y Binance Smart Chain. El mérito de Arbitrum radica en mantenerse en esta posición a pesar de haber nacido al final del último mercado alcista, en septiembre u octubre del 2021. A diferencia de proyectos como Binance Smart Chains, que tuvieron todo el ciclo alcista para crecer, Arbitrum se ha posicionado como una blockchain relevante en términos de TVL y usabilidad en DeFi. Analizando la gráfica de TVL de Arbitrum, vemos que alcanzó aproximadamente $2.3 millones. Experimentó una disminución durante el mercado bajista, pero luego volvió a subir a alrededor de $2.4 millones. A pesar de ciertas fluctuaciones, Arbitrum ha mantenido una gráfica sólida. Comparándolo con Binance Smart Chains, que es la tercera en el ranking, vemos que BSC ha experimentado una caída constante de TVL y usabilidad desde el pico del último mercado alcista en noviembre del 2021.
Es importante destacar que Ethereum y Binance Smart Chains son los supervivientes, pero hay blockchains que, a pesar de haber alcanzado buenas capitalizaciones, actualmente están prácticamente inactivas. Un ejemplo es Solana, que llegó a tener 9.000 millones de TVL y ahora se encuentra en 300 millones, muy por debajo de Arbitrum. En resumen, proyectos como Solana han perdido relevancia, mientras que Arbitrum, a pesar de nacer al final del último mercado alcista, se mantiene en una posición destacada. Mi opinión es que va a continuar ocupando este lugar durante el próximo mercado alcista. En cuanto al precio de Arbitrum, actualmente se encuentra cerca de los $1.08 por moneda, habiendo salido al mercado a alrededor de $1.20 por moneda. Además, tuvo un lanzamiento al mercado acompañado de un airdrop muy famoso, en el cual se distribuyeron fondos de Arbitrum a 625.000 carteras. Estos fondos variaron entre $1.500 y $10.000 por cartera, dependiendo de la calificación en dicho airdrop. La moneda y el airdrop surgieron a finales de marzo y a principios de abril, con un precio inicial de $1.20 por moneda. Sin embargo, actualmente ha experimentado una caída a $1.08, lo cual no representa un problema demasiado grande. Es relevante notar que el TVL, es decir, la usabilidad de la blockchain y la participación de la gente en los protocolos de Arbitrum, ha sido creciente. Aunque se ha estancado un poco recientemente, meses después del lanzamiento y del airdrop, Arbitrum sigue manteniendo un buen TVL, lo que indica que es una blockchain activamente utilizada. Pasando al tema de los tokenomics de Arbitrum, se espera que tenga un máximo de 10.000 millones de monedas, de los cuales alrededor de 1.2 mil millones están actualmente en circulación, representando cerca del 12% del total. Se observa cierta liberación de tokens, aunque de manera gradual. No obstante, a partir del 15 de marzo de 2024, se prevé una liberación más significativa de 1.000 millones de monedas, equivalente al 10% del suministro total. Esta liberación incluirá tanto el equipo como inversores, lo que podría generar presión a la baja en el precio. En cuanto a la inflación, se mantiene baja hasta el momento de esta liberación importante, aunque no debería generar preocupación hasta marzo de 2024. Se sugiere prestar atención a cómo afectará al mercado posteriormente. La estrategia de liberación antes del halving en abril de 2024 está diseñada para minimizar impactos en el precio. En relación a la inversión en Arbitrum, actualmente no se plantea preocupación hasta marzo de 2024, lo que proporciona un margen de aproximadamente 7 meses. A pesar de ello, el autor aún no ha invertido en Arbitrum y considera prudente esperar para evaluar la evolución del precio. Se destaca que Arbitrum aún no hará millonarios, podría generar ganancias y se sugiere como una inversión de riesgo medio a medio bajo dentro de un portafolio. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre ARB? ¿Lo incluirías en tu portafolio de inversión? Dinos en la caja de comentarios. Y eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que cada semana tengas el mejor material del criptomundo en tus manos. Nos vemos en el siguiente video.